Entonces, en determinado momento convergen Albert Einstein y Carl Jung, o sea, de las mentes más brillantes que estaban en ese momento en el planeta, como por ejemplo cuestiones muy densas y cuestiones muy sutiles, coinciden en un determinado momento. Y es lo que también en muchos casos en la vida cotidiana estamos acostumbrados a llamarle señales. Y desde ese mismo primer día, justo cuando concluimos la primera transmisión de este congreso, la transmisión de apertura, me llegó la noticia, me enviaron la noticia y la información de que acababa de aparecer esa señal materializada. Planos que son sutiles, en los que comparte justamente información que está en ese campo de información en el que estamos inmersos y participando activamente cada uno de nosotros, seamos conscientes o no de ello. Y una de las maneras o los medios en los cuales es posible acceder a esa información de manera consciente, analizarlas y demás, son los sueños. Específicamente en pantalla lo que están viendo son gráficas de registro de las resonancias Schumann. Algo que no es muy común, es algo que no ocurre todos los años y que justamente en este momento, en el día de conclusión del Congreso de Cosmosociología, ha acontecido. Un día y medio antes del inicio del Congreso, he tenido un sueño y también otros compañeros, más específicamente les voy a compartir del mío, en el cual con K y otros compañeros del equipo y también otros grandes colegas y aliados, estábamos en una esfera. Con este maravilloso propósito y esta maravillosa etapa que iniciamos en nuestras propias vidas y ojalá en la vida también de la humanidad. Así que si están listos, vamos a ver de qué se trata. En una de mis conferencias anteriores hice un análisis de lo que son los círculos de las cosechas. Son círculos, no solo círculos, son figuras que aparecen en los campos de todo el mundo, que normalmente se lo relacionan con la actividad ovni o extraterrestre. Hay científicos de todo el mundo que han tratado de desmitificar o de invalidar la teoría de que esto es extrafísico, digamos, metafísico. Se ha querido, por ejemplo, probar que son personas que de noche empiezan a correr por el campo y a aplastar los cultivos, cosa que es imposible. Una característica de estos cultivos, estas partes que están marcadas, es que los cultivos no están ni quemados ni cortados. Están nada más que, digamos, los pusieron en posición horizontal y están entretejidos entre ellos. O sea, es prácticamente una obra de arte que una persona cualquiera no podría hacer. Claro, también se generan orbes que incluso si sacas fotos ves cúmulos de luz y de energía por todas partes, hay anomalías magnéticas. Y además, como mostré en otra conferencia, estos diagramas y esquemas que empiezan a aparecer, que supuestamente lo hacen campesinos corriendo en medio de la noche, muchas veces tienen codificadas ecuaciones matemáticas, físicas y astrológicas que no sabría nadie que no es astrofísico, que no sea un genio, digamos. ¿Bien? Entonces, indudablemente hay una inteligencia superior que sabe dominar la materia y que nos está dejando estas representaciones. Hay una señal específica que tiene muchísimo significado para mí personalmente, para quienes organizamos este congreso y para la cosmosociología en general, y que ha acontecido hace unos días. Y se las voy a ir explicando poco a poco para que entiendan cuál es el sentido que tiene también. Primero, comenzar contándoles, ya que ayer estuvimos hablando de la historia oculta y cómo muchos personajes históricos investigaron, fueron entendiendo las leyes universales y procurando aplicarlas también. Uno de esos personajes que generó una gran influencia en la época actual, desde las terapias, desde la espiritualidad, desde el desarrollo personal, ha sido Carl Jung, psicoanalista que además realizó aportes desde otras disciplinas, y él procuraba generar innovaciones uniendo conceptos de esoterismo, cuestiones del ocultismo y de la magia, junto con el entendimiento de la psicología, de la mente, del psicoanálisis,
y otras disciplinas como ciencias varias, como la física, por ejemplo. Y la cuestión es que en un determinado momento histórico hubo una coincidencia muy interesante, y es que se dio la oportunidad de que Jung compartiera una conversación con otro personaje que habrán escuchado nombrar y que se llama Albert Einstein, quien también, si bien no se conoce tanto públicamente de ese aspecto de su vida, pero también Einstein era un gran interesado en el ocultismo, tenía en su biblioteca muchísimos libros que hablaban justamente de cuestiones herméticas, muchas de las cuales también mencioné ayer en la conferencia. Y entonces, en determinado momento convergen Albert Einstein y Carl Jung, o sea, de las mentes más brillantes que estaban en ese momento en el planeta y que además eran bastante conocidos a nivel público. Y específicamente empezaron a hacer un intercambio para responder una pregunta que es: ¿en qué punto se une la mente con la materia? Einstein, desde la física, procuraba entender cómo es que la energía y la materia interaccionan con el psiquismo humano. Y Jung, desde el otro lado, también. Y entonces, en ese intercambio surgió una reflexión, una conclusión de esa época muy interesante, que es que la mente y la materia se unifican en un punto al que normalmente llamamos la sincronicidad. Esos momentos tan especiales donde cosas de diversa índole, de diferentes niveles de densidad, hasta que parecen de diferentes planos y naturaleza, como por ejemplo cuestiones muy densas y cuestiones muy sutiles, coinciden en un determinado momento. Y es lo que también en muchos casos en la vida cotidiana estamos acostumbrados a llamarle señales. Entonces, Einstein y Jung lo que estaban diciendo es que esas señales del universo realmente existen y son el punto en el que convergen lo sutil y lo denso, la mente y la materia. Los significados que nosotros les damos a las cosas, los recuerdos que tenemos, los modelos que conocemos y los símbolos que usamos, unificados a los objetos que vemos en el día a día, a las cosas que podemos constatar y experimentar. Entonces, en base a la sincronicidad, tenemos que entender, para lograr justamente aprovechar esas sincronicidades y esas señales, darnos cuenta de que las señales tienen un significado para cada uno que las observa, según el pasado de esas personas, según justamente el significado que le da a las cosas, según las expectativas que esas personas tenían y según algo muy específico, que es un atractor poderoso, y es según el propósito que la persona tiene en determinado momento. Entonces, un mismo hecho puede significar dos cosas diferentes según la persona que lo esté viendo y según el propósito que esas personas tengan. Y si hay grupos que tienen un mismo propósito, que tienen un mismo sistema para interpretar los simbolismos del universo y de la vida cotidiana, y que están en un mismo paradigma y tienen una misma cosmovisión de las cosas, entonces todo ese grupo, al ver una determinada señal, va a lograr entender lo mismo, un mensaje en común para todos, un mensaje que el universo está enviando en ese punto de unificación, en ese puente entre lo divino, que es lo que está más allá, que no logramos ver, y lo humano, que es lo que sí efectivamente logramos experimentar. ¿Por qué les cuento todo esto? Pues porque en cada ocasión esas sincronicidades nos van marcando qué tan sincronizados estamos justamente con el espacio y con el tiempo. Y qué es lo que estamos emanando realmente y lo que estamos fractalizando el resto de la eternidad directamente. Entonces, si tú en todas partes comienzas a encontrarte cosas que son afines y similares con esos propósitos que has establecido y con esos caminos hacia los cuales te diriges, es una señal excelente, es un mensaje excelente de que estás yendo por el buen camino, efectivamente, y que el universo te está siguiendo, que el universo está de tu lado, que está resonando con cada uno de esos pensamientos que has estado enviando, con cada una de esas palabras, con los sentimientos
que has estado experimentando y con las acciones que has ido desarrollando. Mientras que si te diriges por un determinado camino que deseas y alrededor las señales no muestran algo de eso, o inclusive si muestran lo contrario, lo que puedes darte cuenta es que estás en un estado de disonancia con ese orden universal. Lo que te está reflejando el universo no es lo que tú crees que estás haciendo. No es lo que tú deseas y no es lo que te habías propuesto. Entonces, desde ese entendimiento cosmosociológico de la sincronicidad y de que no es simple casualidad que las cosas pasen en un momento determinado y que justamente coincidan, no es casualidad que coincidan hechos personales de la vida personal de uno con cosas macrocósmicas que acontecen. Todo eso te está señalando algo de ti y de cada cosa que has estado haciendo. Entonces, si a Hernán le parece bien y si está listo, les voy a compartir algunas cosas desde mi perspectiva de la experiencia personal que hemos estado recorriendo de la cosmosociología. Hace muchos años fui desarrollando el concepto de la cosmosociología justamente para entender todo ese proceso de sincronicidad, toda esa interconexión que hay en el universo entre los diferentes seres, entre todas las leyes y las dinámicas que existen. Y hubo algo en particular que fue como un detonante para iniciar este proceso de forma aún más comprometida. En determinado momento de mi vida comencé a experimentar muchísimos sueños, muchísimas sincronicidades, muchísimas señales que me indicaban una figura específica, una figura geométrica, un diseño específico que yo en ese momento no entendía qué significaba. Algo que yo nunca había visto de esa forma y sin embargo me generó gran intriga también. Y esa intriga fue la que me motivó a indagar cada vez más, a unificar las cosas que yo había intuido a lo largo de mi vida y a unificar eso también y unirlo con mis investigaciones. Y no solo mis investigaciones, sino que después descubriría que habían personas en otras partes del mundo que por sincronicidades también estaban accediendo a esos conocimientos y cada uno estaba realizando aportes con respecto a ello. Aportes que hoy llamamos, investigaciones que hoy podemos llamar cosmosociológicas. Hasta hace poco tiempo, hasta hace pocos años, no existía una palabra que nos permitiera unificar este concepto de las leyes universales y el orden universal aplicados a tu vida propia, a tu vida personal y a tus relaciones. Esa figura fue la que están viendo en pantalla, la que he estado mostrando desde mis primeras conferencias. Es una figura que se llama en geometría toroide o tubo toro. El toroide es lo que pueden ver cuando ven, por ejemplo, los gajos de una mandarina. El toroide es la forma que tienen los campos electromagnéticos de las cosas. De hecho, aquí, por ejemplo, se puede ver un campo energético de un átomo con sus respectivas partículas. Y durante años me dediqué a explicar justamente esas dinámicas, esos funcionamientos en conferencias a lo largo de todo el mundo. Por lo cual, el toroide fue uno de los principales mapas que hemos utilizado desde la cosmosociología justamente para desarrollar la disciplina y para entender todo, básicamente. Para entendernos a nosotros, para entender cómo funciona el universo. Y además de eso, incluí y tomé el toroide como parte de mi símbolo y mi logo personal. En esto que he compartido desde el principio, el primer proyecto cosmosociológico que ha existido y que he dado a llamar en su momento Relaciones Cósmicas. Eso fue lo primero que hice, ocuparme de las relaciones cósmicas. Fue lo primero que se pudo ver de cosmosociología en videos, en charlas y demás, y este símbolo era el símbolo protagonista de todo eso. ¿Cuántas cosas hay implicadas ahí, en ese símbolo o en esa figura, en esa geometría? Pues son innumerables, son muchísimas y me encantará seguir profundizando con ustedes con respecto a ellas. Y de hecho, hablando de sincronicidad, a lo largo de este congreso, personas como por ejemplo Inés Urdaneta
y Arturo Ponce de León también han mencionado justamente la figura del toroide, aplicado, por ejemplo, para entender la física del universo, la holografía, la fractalidad y también las 7 leyes de la geometría sagrada, de cómo está constituida la realidad y el universo, inclusive las estructuras biológicas como nosotros. Ahora, luego de cada una de las actividades que hemos estado dando en estos años, y también antes, los días de inicio y los días de conclusión son puntos clave. Son puntos clave para medir en ese ingreso y en esos cierres de los ciclos, medir desde dónde ingresas, con qué nivel de virtud y de fractalidad, de resonancia con el universo ingresas a eso que vas a hacer, y con qué nivel de virtud también egresas de eso, con qué nivel de luminosidad y de brillo y de logros concluyes un ciclo. Entonces, esos son los puntos claves para ir a medir y a prestar especial atención a cuáles son las señales que el universo te muestra alrededor. Y en muchos casos, si tu campo de influencia y de nivel de conexión con el universo es pequeño, esas señales las vas a ver, por ejemplo, a tu alrededor, en las personas que hablan contigo, en tu propia casa, en los fenómenos que ocurren en tu casa, en tu barrio, a lo sumo, no sé, en una noticia que lees en el diario de tu ciudad, ¿ok? Mientras más amplio es el rango de esa señal y el lugar donde aparece, también más amplio es ese nivel que te está mostrando el universo en el cual estás influyendo. El rango del universo donde se está fractalizando esos símbolos, esas enseñanzas, esos propósitos que has estado informándole justamente a la realidad. Y lo que les quiero contar específicamente es que en el primer día de nuestro congreso ha acontecido una señal de ese nivel y de ese tipo. Una señal que tiene que ver justamente con lo que pasó al inicio de esta etapa cosmosociológica que hemos iniciado hace poco más de 10 años a través de reflexiones, investigaciones y experiencias y experimentos, obviamente. Entonces, ese primer símbolo que inspiró la cosmosociología ha aparecido fractalizado en una gran sincronicidad a nivel mundial en el primer día de nuestro congreso. Y desde ese mismo primer día, justo cuando concluimos la primera transmisión de este congreso, la transmisión de apertura, me llegó la noticia, me enviaron la noticia y la información de que acababa de aparecer esa señal materializada. Esa señal apareció en Hampshire, en Inglaterra, justamente ese domingo, 1 de agosto del año 2021, y a continuación quiero que ustedes la vean para que puedan apreciar no solo su belleza, sino su nivel de correspondencia y de sincronicidad con esta maravillosa misión, con este maravilloso propósito y esta maravillosa etapa que iniciamos en nuestras propias vidas y ojalá en la vida también de la humanidad. Así que si están listos, vamos a ver de qué se trata.
Muy bien. Invito a Hernán también a que se sume, a ver si quiere compartir un poco más y ya vamos encaminando a la conclusión de esta maravillosa jornada que hemos estado vivenciando. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué te ha parecido el nivel de sincronicidades y el nivel de alcance también? Y que no es la primera vez que ocurren cosas así. De hecho, en muchos de nuestros seminarios, muchos de los cuales ambos hemos estado ahí enseñando, han acontecido también momentos así, por ejemplo, a través de los crop circles, a través de la aparición de señales en el cielo, como arcoíris, como formas en las nubes, como señales muy raras que ha realizado la luz en determinados momentos, como días donde habían pronosticados diluvios, tormentas, donde supuestamente no se podía transitar por las calles porque estaban las calles inundadas. Y justo a la hora y en el momento en que nosotros teníamos que iniciar nuestros eventos para enseñar esta visión cosmosociológica del universo, pues todo se resolvía. Las nubes se despejaban, el sol salía, los caminos se abrían y de pronto todo funcionaba correctamente. Entonces, te doy pie también para que comentes qué te ha parecido, qué has sentido también al ver aparecer esta señal y qué sientes con respecto a este congreso de cosmosociología. Muchas gracias, K, por la pregunta de invitación. Y es muy emocionante, realmente. Y además es maravilloso. Como mencionabas, no es una única vez aleatoria. Digo, podría haber sido mera casualidad o azar, podría decir alguien, con la concepción más generalizada de esas palabras. Más realmente, como mencionabas, fue denotando en todo este viaje y en las experiencias que a lo largo de todos estos años estuvimos haciendo con nuestras actividades, tanto las públicas como las privadas, particulares también, y que el universo a través de la naturaleza o diversas circunstancias y situaciones nos iban reflejando, mostrando esas señales de la coherencia de lo que estábamos haciendo, concretando, de lo que nos habíamos propuesto, y que efectivamente los pasos que íbamos dando, que íbamos haciendo, materializando, realmente eran congruentes y que estaban siguiendo o aprovechando esos principios universales. Quería también, antes de mencionar algunos brevemente, así, ejemplos, porque algunos los fuiste comentando, otros, si bien recuerdo también en la primera transmisión de en vivo en directo de este congreso, ya mencionamos una también, y que quería poner en pantalla, justo era una imagen que que me habías enviado para compartir ahora con todos, justo es un GIF, ahí está, que son estas diversas imágenes de cómo habías iniciado hace tantos años ya con esos dibujos, y que no eras el único, más sí específicamente esta recopilación es totalmente original de Kai y esas producciones. Ya me dirás tú también qué te genera de verlas ahora en pantalla en este marco del Congreso. Sí, bueno, decir que me trae muchos recuerdos, que esos dibujos que están viendo en pantalla los hice terminando mi niñez, iniciando mi adolescencia, cuando todavía no entendía muy bien qué era eso, pero precisaba expresarlo también para entenderlo, y a medida que los iba dibujando también iban apareciendo estas figuras acompañando ese proceso, que fueron apareciendo, bueno, visiblemente en las noticias, en todas partes, y estaban totalmente sincronizadas con este proceso. Y en base a esto les quiero contar y explicar que algo que voy a poner también en pantalla, si les parece bien, ¿cuál es el sentido también que hoy en día podemos llevar y aprovechar de esta cuestión? Y entender por qué hoy en Cosmosociología usamos también y aplicamos lo que aplicamos. Si lo están viendo, me pueden confirmar. Aún no, más ahí sí me apareció y lo sumo yo en pantalla, si te parece bien. Muy bien. Ahí está. Entonces, el toroide, esa figura toroidal, es la figura que forma tu energía, tu campo electromagnético cuando estás viviendo en coherencia. Cuando tus pensamientos, palabras, emociones y acciones están en correspondencia. Cuando hay sincronicidad justamente en esas partes. Y al hacer eso, entonces comienzas a funcionar como un universo armónico,
plenamente ordenado, que aprovecha al máximo sus energías, sus fuerzas, sus recursos, y a la vez, mientras más tiempo te mantienes en ese estado de coherencia, ese campo toroidal que generas con tu energía comienza a expandirse cada vez más y más y más, y se hace más fuerte, más intenso, y a la vez influye cada vez más en otras personas. Ese efecto desde la física está siendo medible y se llama efecto de arrastre. Y hoy en día en el mundo hay muy pocas personas, de hecho creo que desde el OIA de Cosmosociología somos los principales y los primeros que estamos aplicando ese efecto de arrastre para lograr la armonía a nivel no solo personal, sino también a nivel social. Y estamos enseñando cuáles son los pasos justamente y las aplicaciones, los ejercicios y las técnicas para que logres primero armonizar tu propio universo y luego expandirlo, fractalizar eso y generar una masa crítica que después genere cambios a nivel macro en todo el universo. Cambios como el que acaban de ver, como el hecho de que inclusive a nivel planetario las sincronicidades te estén hablando, que a nivel planetario todo el planeta esté sincronizado con tus propios procesos y de forma totalmente medible, y que no es algo que lo vayas a medir en un solo día, es algo que venimos midiendo desde hace más de 7 años de experiencias, de viajes por el mundo, de conferencias, de enseñanzas y de pues aplicaciones mágicas que hemos vivido con miles de personas que pueden atestiguar que cuando nosotros precisábamos aplicar y abrir nuevos caminos y llegar a nuevos lugares y hacer lo que teníamos que hacer, cosas que parecían imposibles, de pronto todo el universo afuera se sincronizó. Y hay fotos al respecto que los participantes de nuestras actividades han sacado, han enviado, han publicado. Hay videos al respecto y lo que les acabamos de compartir hoy es una señal más, pero no una señal cualquiera, sino que una señal muy especial demostrando esa gran sincronía y cómo y en qué nivel este evento ha estado sincronizado justamente con esa virtud del universo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos toroides? Cuando muchas personas se juntan, cuando personas se agrupan, personas que están en ese estado de coherencia, generan un toroide más grande a su vez. Generan un símbolo toroidal muy superior, mucho más grande, que representa justamente la armonía no solo en cada uno, en cada una de las partes, sino la armonía en su totalidad, en la totalidad. Entonces recuerden, esas 6 personas en estado toroidal que hemos visto recién, si las miras desde arriba, generan esto. El símbolo que utilizamos en Cosmosociología. Entonces, me encanta mostrártelo para que entiendas todos los significados que hay en este símbolo que utilizamos, que es un mapa directamente que nos permite entender toda la realidad, los diferentes conceptos y paradigmas que conforman la realidad, las diferentes leyes universales que hay ahí también implicadas y cómo eso se aplica a cada uno. Y cómo cuando tú lo aplicas te vuelves un fractal directamente del universo. Entras en comunión con la totalidad y desde ahí inspiras, reproduces, fortaleces y fractalizas esa nueva era en tu propia vida, ese nuevo orden y esa nueva armonía. Así que, señoras y señores, personalmente les agradezco muchísimo por acompañarnos en este camino. He disfrutado muchísimo participar en este congreso, tanto en la organización como también a través de mi ponencia. Agradecido totalmente a María, a Hernán, que están aquí presentes, a ustedes que están en los chats también compartiendo. Y puedo decirles que este es un nuevo comienzo también. Comienza una nueva etapa, como dije ayer, una nueva era de enseñanzas cosmosociológicas. Hemos puesto en cuestión muchas cosas de la antigua etapa y es hora de encontrar y generar juntos un nuevo camino. Así que bendiciones en eso, que la magia los acompañe y muchísimas gracias por estar aquí y ahora. A ti también, muchísimas gracias, K, por todo lo que has mencionado y esas valorizaciones. Nosotros también para contigo. Muchas gracias. En los días recientes les hemos estado contando algunas señales, algunas sincronicidades que han acontecido en el marco del primer Congreso de Cosmosociología y ahora te vamos a contar algunas actualizaciones de cosas que han estado pasando después
y también cosas que habían estado pasando antes y que ponen en perspectiva y te van a ayudar a entender también otro nivel de profundidad y de simbolismos que han estado implicados en este gran evento en el que seguramente tú has participado y también muchas otras personas. Para entender mucho mejor estas cosas que han acontecido, les tenemos que contar desde dónde hemos llegado al Congreso de Cosmosociología. En el organismo de investigación y aplicación de Cosmosociología, desde hace ya muchos años nos hemos planteado determinadas etapas para ir haciendo evolucionar justamente a nuestro equipo, a nuestra organización y a las labores que desde ahí realizamos. Y junto con ellas también a los integrantes, para que los integrantes vayamos desarrollando cada vez más y mejor determinadas cuestiones de aplicaciones universales de forma focalizada. Específicamente, entre julio y agosto del año 2018, hemos iniciado en el OIA una etapa a la que hemos llamado la etapa del mercader. Y nos habíamos planteado 3 años para desarrollar esa etapa, para recorrer ese camino y también perfeccionar esas habilidades. Y también generar nuevas enseñanzas cosmosociológicas en base a ese arquetipo, que es básicamente el arquetipo universal que procura conseguir el mayor bien para todas las personas, procurando que todos ganen lo que quieren ganar, que nadie pierda lo que no quiere perder y a la vez aprovechar de la mejor manera los recursos que están disponibles, tanto psíquicos como lingüísticos, emocionales y físicos directamente. Hay que decir que ese arquetipo es un arquetipo que ha sido considerado sagrado en muchísimas culturas de la humanidad y muchas culturas lo relacionan con determinados seres mitológicos y también con determinados seres y criaturas de la naturaleza. Específicamente en el sentido animal, el arquetipo del mercader se relaciona con los felinos. ¿Por qué el felino? Pues porque tiene la versatilidad y las habilidades para moverse en diferentes terrenos, para aprovechar los recursos que están alrededor, ya sea tierra, agua, en las alturas o lo que sea, y utilizar esa agilidad para seguir avanzando y para lograr las cosas que se proponen, directamente gestionando los recursos propios y los recursos ajenos que están alrededor. Hay culturas que toman, obviamente correspondientemente, los felinos de los contextos donde esas culturas han sido desarrolladas. Entonces habrán culturas que toman al león como el representante de ese arquetipo. Hay otras culturas que toman al puma, al jaguar, al lince y así sucesivamente. Más a nivel de simbolismos, cualquiera de esos felinos que aparezcan en momentos claves que tienen que ver con cuestiones de mercader, por ende lo podemos tomar como una sincronicidad que nos está informando del universo de que estamos en correspondencia justamente con ese tipo de misión y ese tipo de propósitos en un sentido cósmico. Entonces, a mediados del 2018 iniciamos esa etapa del felino, del mercader, y nos hemos propuesto concluirla a mediados entre julio y agosto del año 2021, que es donde estamos actualmente. Y para ello nos habíamos propuesto una prueba específica, un hito específico que marque el punto de culminación de esa etapa y el inicio de una etapa nueva, de la cual no vamos a hablar en este momento, más pues cabe aclarar que estamos ingresando a ella. Entonces, cualquier señal relacionada con ese tipo de cuestiones tiene que ser perfectamente atendida, como también las señales que ya hemos estado atendiendo, que han estado en el inicio del desarrollo de la cosmosociología, que es el primer logo, el primer símbolo, el primer mapa en el cual me basé para llevar adelante las investigaciones, los descubrimientos, las aplicaciones y los nuevos inventos. Como también habrá que tener en cuenta algo que hoy les vamos a mostrar, de una nueva señal muy impresionante que ha aparecido y tiene que ver con la evolución de la cosmosociología hacia los siguientes mapas que hemos estado utilizando y que hoy les vamos a estar mostrando. Así que si les parece bien,
avancemos y vamos a pasar a explicarles lo siguiente. Entonces, voy a invitar a Hernán a que cuente una de las sincronicidades de los avisos que ya hemos estado leyendo a través del lenguaje y los simbolismos universales acerca del tramo del camino que estábamos recorriendo y cosas a las que teníamos que estar atentos. Así que, Hernán, cuando quieras nos puedes contar cuáles son esas señales que ya hemos estado desde el equipo de Cosmosociología leyendo anticipadamente. Muchas gracias, K, y con mucho gusto. Ciertamente uno de los grandes elementos que tenemos en cuenta, entre otros, para hacer estos análisis y ir corroborando señales y, como comentaba acá recién, si estamos yendo por buen camino o hay algo que atender y corregir, por ejemplo, o aprovechar para potenciar y valernos de esos recursos y estrategias, por ejemplo, uno de esos grandes elementos son los sueños también, ya que es un aspecto, un ámbito, una esfera, si se quiere, y también ya voy introduciendo parte de la experiencia que les voy a compartir a continuación, de planos que son sutiles, en los que comparte justamente información que está en ese campo de información en el que estamos inmersos y participando activamente cada uno de nosotros, seamos conscientes o no de ello. Y una de las maneras o los medios en los cuales es posible acceder a esa información de manera consciente, analizarlas y demás, son los sueños. Y al igual que todas las otras cosas de nuestra experiencia, y como lo estábamos comentando recién, es importante también atenderlas o tenerlas en cuenta y tener una perspectiva para con ellas a modo de señal, justamente de qué es lo que nos están reflejando respecto a lo que nos hemos propuesto. Y concretamente, 2 días antes, o diría que un día y medio, ya que un día y medio antes del inicio del Congreso, he tenido un sueño y también otros compañeros, más específicamente le voy a compartir del mío, en el cual con K y otros compañeros del equipo, y también otros grandes colegas y aliados, estábamos en una esfera. Por eso les decía anteriormente que ya les estaba introduciendo algunas de las formas y de las experiencias a comentarles a continuación. Y una esfera que más bien sería como un ámbito, un lugar del tiempo y el espacio, sobre el cual íbamos justamente sobrevolando o viendo diversos lugares en el mundo. Y concretamente nos habíamos centrado o focalizado en un lugar campestre, aparentemente, con ciertos cultivos, y lo que observábamos desde allí era una cuestión muy particular. Otras orbes, otras energías, si se quiere, otro tipo de materializaciones o formas estaban ocurriendo debajo nuestro, con figuras de diversos colores, más específicamente con destellos de luz, de plasma realmente, y que estaban sobrevolando un lugar concreto en ese campo en particular y estaban generando formas, dibujos en esos terrenos. Como ya estarán imaginando, esto fue, como mencionaba, un día y medio previo al inicio del Congreso, y hay una de las experiencias, una de estas sincronicidades que K nos estuvo compartiendo el otro día, era justamente un crop cycle, uno de estos dibujos que aparecen en campos en diversas partes del mundo, más concretamente esto que compartíamos era del Reino Unido, y que esa figura se correspondía sincrónicamente con la figura del toroide o tubo toro, que ha ido acompañando o representando simbólicamente la cosmosociología, y que, por ejemplo, K nos compartió su recorrido y experiencia para con ello a la hora de ir comprendiendo este orden universal, y también de esa comprensión aplicarla en sí mismo y también enseñarla a todos nosotros, a todos los demás. Y continuar enseñándose a sí mismo, por cierto, obviamente. Y como les quería mencionar que esa sincronía, ¿cuál fue mi sorpresa en algún punto? Una grata sorpresa de que cuando tomamos noción o nos conocimos la noticia de ese nuevo crop cycle, que obviamente estaba sincronizado en tiempo con el evento, este gran evento del Congreso, también estaba sincronizado en forma respecto a la experiencia que había tenido en el sueño, ya que
si no era el mismo, era casi idéntico, era muy similar a exactamente lo que se había reflejado en esos crop circles, y era la figura que en mis sueños nosotros estábamos observando y participando de alguna manera en la generación de ese dibujo en la zona campestre que estábamos visualizando en esos espacios oníricos. Así que lo que Hernán nos está compartiendo en síntesis es que a través de una experiencia onírica él accedió a una información que podríamos decir premonitoria varias horas antes del 1 de agosto del 2021, que fue el punto de inicio del Congreso. En esa experiencia onírica, él vio con alto nivel de precisión lo que iba a acontecer al día siguiente, a miles de kilómetros de distancia de donde nosotros nos encontramos. Y que fue la aparición del crop circle, que tiene que ver con la figura del toroide, que tiene que ver con la enseñanza de la cosmosociología, que es lo que apareció exactamente en ese mismo punto de inicio del Congreso. El punto de apertura, que es el punto donde les he anticipado que hay que estar muy atentos porque ahí es donde se develan determinadas sincronicidades que son reflejo de lo que el universo nos está mostrando acerca de nuestros propios propósitos y de nuestros estados en aquellos momentos. Entonces, esto que acaba de contar Hernán, lo tienen que tener en cuenta porque lo vamos a seguir abordando y develando con las señales siguientes que han aparecido hace unas pocas horas y que hoy vamos a mostrarles. Entonces, en estos días claves en los que hemos estado experimentando la conclusión de esa gran etapa de 3 años de mercader del felino, de lo que hemos estado hablando, se ha producido una sincronicidad bastante grande de la cual nosotros no teníamos conocimiento antes, y es que, como algunos sabrán, desde el 21 de julio se ingresa en el signo astrológico del Leo, que está representado por un león. Unos días después, desde el 28 de julio, se considera una serie de conjunciones astronómicas y astrológicas que se ingresa en algo que se conoce sobre todo en el esoterismo y en la astrología, particularmente como la puerta del león. Es un periodo marcado por una serie de días, con una determinada serie de conjunciones, que concluye entre el 11 y el 12 de agosto, específicamente, podemos decir, de este año. Ya estamos viendo ahí con que los días del Congreso, sin que premeditadamente lo hayamos planificado, han estado coincidiendo ya en sincronía con la puerta del león, o sea, el felino. De modo que los días en los que estábamos poniendo a prueba lo que hemos aprendido en la etapa del mercader coinciden exactamente con esta apertura del león. Ya les he hablado de que los inicios y los cierres de ciclo pueden ser utilizados como aperturas para ingresar a pues nuevas etapas, nuevas eras, nuevos paradigmas inclusive, más que tienes que lograr sincronizarte y decidir también desde dónde y hacia cuáles de esas aperturas nos vamos a estar dirigiendo. Y además se considera que específicamente el domingo 8 de agosto del año 2021 es el pico máximo dentro de ese ciclo de la puerta del león, porque además coincide la luna nueva, en conjunción con el signo de Leo. Algo que no es muy común, es algo que no ocurre todos los años y que justamente en este momento, en el día de conclusión del Congreso de Cosmosociología, ha acontecido. Por lo cual ya podemos leer ahí cómo todo el cosmos, todos los planetas, todos los cuerpos celestes que a la vez representan a los dioses antiguos de la cultura greco-romana, han estado haciendo sus movimientos y sincronizándose a la vez con nuestros movimientos que estamos realizando desde la Tierra. Todo en torno a ese día en particular, obviamente a ese evento más a ese día en particular, que era la conclusión de nuestro congreso, que era la conclusión y la prueba de nuestra etapa del mercader, en la cual se han conjugado y han coincidido pues el felino, el mercader
y las divinidades, las distintas divinidades cosmológicas por las cuales está regido el paradigma y la concepción del universo que hasta hoy en día se tiene. Ahora, si tenemos en cuenta todo eso, todo lo que ha estado pasando inclusive a nivel astronómico y astrológico, vamos a seguir profundizando y vamos a tener que develar entonces qué otras cosas han estado sucediendo desde esos días, también desde otros paradigmas, como por ejemplo desde el paradigma científico, desde lo que la ciencia puede calibrar y puede medir. ¿Será que además de todas esas conjunciones y alineaciones que están en correspondencia con nuestro propósito, han habido cosas medibles desde la ciencia que evidencien que algo particular ha estado pasando durante esos días y específicamente en ese epílogo del Congreso? A continuación, Hernán nos va a contar algo de eso y nos va a ir haciendo una descripción a través de todo el proceso del Congreso de cuestiones medibles desde el paradigma empírico científico. Exactamente como mencionaba acá, han habido varias señales o registros que los científicos han tomado a lo largo de estos días que han reflejado varias de estas cuestiones que hemos estado describiendo en este video. Específicamente en pantalla lo que están viendo son gráficas de registro de las resonancias Schumann. Justamente son un tipo de gráficas o de análisis que se hacen respecto a la frecuencia vibratoria del campo electromagnético de la Tierra. Específicamente entre lo que ocurre entre las capas de lo que es la superficie terrestre y la ionosfera. Y en relación a cómo interactúa el campo electromagnético, tanto hacia lo que ocurre dentro de ella, como también lo que ocurre externamente para con todo el cosmos, otros cuerpos celestes y demás, las energías en general. Y concretamente en pantalla están viendo lo que corresponde específicamente de aquí a aquí, esta zona en particular, el día concreto de inicio, de inauguración del Congreso, el día 1 de agosto. Como verán, han habido 3 registros concretos que son como grandes e intensos pulsos electromagnéticos que en estas gráficas se han registrado. Concretamente les explico para que visualmente tengan una idea para esta y las siguientes imágenes que les voy a mostrar. Aquí debajo es hora a hora, cada una de estas franjas corresponde a una hora. Aquí arriba está la referencia de las fechas, concretamente como les dije, esta parte corresponde al día 1 de agosto. Y aquí a la izquierda son las diversas frecuencias de las ondas justamente de estas resonancias. Las que están más arriba son las más sutiles, las frecuencias más bajas, y las de aquí debajo son las más altas. Y como verán, estos pulsos son parejos en intensidad, en su amplitud, a lo largo de un momento y un periodo en particular. Esto se correspondió con la mañana, prácticamente aquí en Argentina, para los horarios que teníamos organizados del Congreso, era exactamente para el inicio del día 1 de agosto. Ya como digo, ahí se estaba sincronizando concretamente en lo que nos habíamos propuesto en ese cronograma y todos los preparativos que estábamos haciendo para este gran evento. La siguiente imagen, por ejemplo, es esta parte de aquí, esta parte central de la gráfica, es el día 2. Y como verán, han habido también ciertas alteraciones más. Estas sí son catalogadas un tanto más normales o cotidianas, más que también denotan las fluctuaciones de estas resonancias. Sí he de destacar, y eso es importante mencionar, que estos pulsos que corresponden al día 1 de agosto son bastante, no son frecuentes que se hallen en estas gráficas y por ende también denotan una gran sincronía de estos eventos. Es decir, si se los menciono es porque no es algo que ocurre cotidianamente en cualquier momento del día, del mes, del año inclusive. Así que ahí hay grandes sincronías. Pasando al día 3 de agosto concretamente, como verán, aquí nuevamente tenemos un gran evento, una gran experiencia de gran intensidad en el registro de las ondas y que corresponde exactamente y de manera principal en esta parte, que es la que, como ven, más intensa en todas las frecuencias, desde las más sutiles
hasta las de frecuencias más altas, bien parejos como grandes pulsos también intensos de las resonancias, se corresponde exactamente en su punto más alto con, por ejemplo, la ponencia de una de los miembros del OIA de Cosmosociología, uno de los Cosmicers, Valentina Sáez específicamente, quien nos ha hablado de la transformación de las culturas a través de las leyes universales. Igualmente, también como verán, han habido distintos registros de gran intensidad esos días y otros también que he de mostrarles a continuación. El día 4, de hecho, también, hacia la mañana, hay un cierto registro, más ocurrió algo también que no es normal en los registros de este fenómeno de la resonancia Schumann, y es que se interrumpió directamente la conexión, los registros. De alguna manera se sobresaturó o algún tipo de sincronización con algún desperfecto técnico y demás, que nuevamente no son normales en estos tipos de mediciones y que transcurrió durante muchas horas. Prácticamente todo el día del 4 de agosto y gran parte del día 5 también. Y como verán, ya se retoma hacia las mediciones con cierta normalidad en la medición, en el registro, el día 6, concretamente una vez más con grandes pulsos de estas descargas, podríamos decir, de esta presencia intensa de las frecuencias en la energía del campo electromagnético. Esto se corresponde también, una vez más, este día 6, con nuevamente componencia de los Cosmicers, que el día 6, y aquí quizás en pantalla no se ven exactamente las horas, pero este gran pulso es a las 12 horas UTC, corresponde a las 9 horas de Argentina, que es el horario programado de una de las ponencias Cosmicers que brindó María del Carmen Damián Escobar, por ejemplo. Y también con la siguiente ponencia que brindaron otros Cosmicers, como Elina y Rubén, y posteriormente también a lo largo de ese día, como verán, otros pulsos más correspondiendo con las ponencias de Iraida Mora. Aquí pueden llamarle la atención este otro gran registro, bien intenso, aún como les dije, en este eje horizontal, el desplazamiento horizontal corresponde en el tiempo, ¿sí? Como les dije, cada una de estas marcas corresponde a una hora. Y a poco más, a lo largo de algo más de una hora, este registro en particular, dirán, bueno, pero esto concretamente es a las 11 horas del día, a las 11 horas UTC del día 6 de agosto, y que son aproximadamente a las 8 de la noche de Argentina. Ya no habían ponencias concretamente. Bueno, digo, ponencias en el cronograma del evento del Congreso. Más específicamente les comento que hemos estado haciendo grabaciones justamente tanto de la ponencia de K y otro tipo de preparativos en el Congreso, y este pulso de gran intensidad, si los comparamos con los previos, les vuelvo a mostrar como estos primeros, del 1 de agosto, son muy significativos de una intensidad inusitada en este periodo, en este lapso de tiempo, y que corresponde justamente con los momentos de mayor intensidad en esa preparación y en esas grabaciones de material para el Congreso. En relación a, como les comentaba antes, principalmente a la ponencia de K, que estaba ahondando respecto a la nueva era. Una vez más, sobre estos portales y la comprensión y el aprovechamiento de los principios universales para crear una nueva era. Y ahora vayamos concretamente al día 7, que es la ponencia de K. Una vez más, esa mañana hubo un imperfecto técnico, una cierta sobresaturación del registro y no se plasmó aquí en la gráfica directamente medición alguna. Y ahora vayamos directamente al día 8 de agosto, que acá recién en la parte más reciente del video les estuvo describiendo la relevancia o qué es lo que representa ese día 8 de agosto. Y como verán, a lo largo de varias horas, concretamente al menos la porción principal, durante 3 horas, aunque podríamos decir quizás si tomamos estas dos, que son las de mayor intensidad, tomando gran franja de las frecuencias, son 2 horas concretas, y adivinen qué, estas horas coinciden exactamente
con la transmisión en vivo y en directo que hemos hecho ese día 8 de agosto en el show de cierre del Congreso, y en el cual también hemos hablado de otras sincronías relevantes y sugerencias también para continuar cosmiqueando nuestras vidas, la realidad, el mundo, con, por ejemplo, sugerencias y otras sincronías que K estuvo mencionando y que a lo largo de este video también estuvimos describiendo en mayor detalle. Así que como Hernán nos acaba de mostrar, en cada uno de los días desde el inicio del Congreso hubieron eventos, digamos, anómalos, eventos de alta intensidad en la ionósfera, en las diferentes capas de la Tierra, de la energía de la Tierra, y específicamente marcando pulsos de alta intensidad totalmente anómalos en los días exactos y en los momentos, a la hora exacta en que nuestros miembros del equipo de Cosmosociología, del OIA de Cosmosociología, han estado transmitiendo sus ponencias, de las cuales venimos preparando e investigando hace varios años. Entonces, la correspondencia entre esos pulsos anómalos y las ponencias específicas de estos Cosmickers han sido totalmente sincrónicas, perfectas, se las pueden medir ahí perfectamente en el tiempo, y además ha coincidido que en ese evento final del Congreso, exactamente durante la duración de toda esa transmisión, durante esas horas de la transmisión, hubo un pulso de alta intensidad que coincidió con el momento que han visto hace un rato, en el cual les mencioné que había habido una sincronicidad del primer día y que había aparecido ese primer crop circle marcando la figura del toroide. Ahora, si ya había anticipado yo que en los puntos de inicio y en los puntos de conclusión suelen aparecer señales extraordinarias si es que efectivamente estás sincronizado con lo que tienes que hacer y estás en coherencia con eso, entonces podrán estar pensando, ¿qué ocurrió ese día? ¿Cuál es la señal que apareció en el día final? Ya hemos hablado de la señal y las señales que aparecieron en el día de inicio. ¿Cuáles han sido las señales del día final, del día de conclusión del Congreso? La primera es la que acaban de ver. Es totalmente contundente y coincide perfectamente con esa franja horaria. Y estamos hablando de un fenómeno que se puede medir a escala global, a escala terrestre. ¿Ok? No es algo que haya pasado aquí en nuestras oficinas, ni que haya pasado en nuestra ciudad, sino que directamente estamos hablando de el funcionamiento de la energía a nivel planetario, que ha coincidido en ese momento con el cierre y la conclusión de nuestro Congreso. Pero también ha ocurrido otra cosa, y una cosa que sigue específicamente la misma lógica de las cosas que ya habíamos estado viendo antes. Una cosa muy particular que está totalmente en correspondencia con esta trama que hemos venido develando. Unos días antes, Hernán otra vez ha vuelto a tener determinadas experiencias oníricas, que si quiere ahora en unos segundos nos puede relatar brevemente. También, una vez más, ha sido muy similar a aquello otro que les comenté. Y en esta ocasión, una de las particularidades era que hemos interactuado y era un baile, literalmente, con esas otras luces o también bolas o esferas de plasma que estaban sobrevolando en el campo dibujando esas figuras. En el primer sueño que les mostré, más bien el punto de observación en el cual estaba acompañado de otros como K, estábamos más en una posición de observador, interactuando de alguna manera más explícitamente, de manera visual. Yo no lo estaba percibiendo y quizás esa interacción era más sutil y había tomado nota, obviamente, de aquello, más desde la perspectiva, comparando ambas experiencias, la noche anterior al 8 de agosto, justamente esta sincronía que ahora acaba de mencionar, volví a ver algo similar con otra figura que se estaba dibujando en esos campos, en otros campos, más también una zona campestre, más en esta ocasión ya estábamos interactuando activamente y dibujando nosotros también en esos terrenos.
Bien, entonces les voy a dar una clave más para que procuren incluso anticiparte a lo que te voy a mostrar a continuación. Te voy a mostrar un video muy contundente de una nueva cuestión que ha aparecido ahí a nivel cósmico. Pero estamos hablando de lógicas, estamos hablando de un determinado entramado con recorridos simbólicos. Y si comienzas a entender el simbolismo, entiendes el patrón e inclusive hasta puedes anticiparte a los patrones. Inclusive hasta puedes tener experiencias anticipativas como la que acaba de mencionar Hernán. Entonces, en el primer día del Congreso apareció un crop circle con la figura del toroide en el Reino Unido. Como expliqué previamente, esa figura se corresponde con el primer mapa cósmico que hemos utilizado y aplicado desde la cosmosociología. Ahora lo que deberás preguntarte es, ¿acaso había otro? ¿Había otra figura? ¿Había otra geometría que haya venido después y a través de la cual haya ido la cosmosociología evolucionando? Y por ende hay un patrón secuencial que ahora podríamos leer también para calibrar el tipo de sincronicidades universales que vienen a continuación. Y la respuesta es que sí. Y tal es así, y tal es el orden del universo y la manera en que todos los espacios y los tiempos están sincronizados, que a continuación te voy a mostrar un video de una conferencia que he brindado hace ya varios años explicando cuáles son esos mapas y cuál es, por ende, el siguiente patrón que en teoría tendría que manifestarse. Puedes verlo a continuación. Bueno, mi viaje empezó hace muchos años cuando me encontré con una situación muy particular, que era que empecé a ver este dibujo por todas partes. Lo veía en mis sueños, lo pensaba. Cuando tenía tiempo libre agarraba una hoja y no podía evitar dibujarlo una y otra vez. O sea, básicamente como que me obsesioné con eso y no sabía qué era. Hoy vamos a ver un poco qué significa eso y cómo, guiado por ese mapa, fui encontrando distintas sincronías que me llevaron a descubrir las cosas que voy a compartir hoy. Otro diagrama que me sirvió mucho y que también dibujaba constantemente era este. No tenía la más mínima idea de qué era, pero siempre lo dibujaba y tenía la intuición de que tenía que ver con algo social que hasta mucho tiempo después descubrí. Entonces, el primer dibujo lo utilicé como mi logo personal y el segundo es el logo de Cosmosociología, que es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, esa otra figura, ese otro mapa que hemos no solo aprovechado, sino también desarrollado y le hemos hecho aportes, ya lo he explicado en otras ocasiones y es uno de los que hoy en día representa a la cosmosociología. Y tiene una composición bastante compleja de bastantes niveles. Uno de esos niveles, de hecho varios de esos niveles han sido develados inclusive en otro momento sincrónico y muy particular que tienes que ir a leer la señal, y es en el video de presentación del Congreso. El video de apertura de las entrevistas, de las ponencias del Congreso y el video que aparece también en la conclusión de los talleres del Congreso, de cada uno. Entonces, una vez más, ¿qué estamos analizando? Los símbolos que hemos utilizado en los inicios, los símbolos que hemos utilizado en los finales para referirnos a la cosmosociología, los días de inicio, los días de final del evento de cosmosociología y el video de inicio y de final de cada una de las ponencias. O sea, estamos haciendo un análisis fractal de este orden cósmico y cuáles son las correspondencias que hay entre ellos. Entonces, si observas aquí la siguiente parte del video, te vas a dar cuenta de que en este momento específico, si ponemos pausa, aparece una figura que está dentro del logo de Cosmosociología y que puede demostrar esto que estás viendo acá, que son varios triángulos
superpuestos y entrelazados. Y están entrelazados de una forma específica, siguiendo un orden específico, y aquí vas a ver a continuación resaltadas determinadas partes claves que tienes que tener en cuenta. A partir de aquí, si sigue avanzando el video, vas a ver que eso es lo que está dentro del logo de Cosmosociología. Esa es la geometría interna, la estructura que sostiene el resto del logo y por ende el resto del mapa también de lo que venimos desarrollando hace años. Y no es algo que yo esté inventando ahora para justificar cualquier cosa de la que estamos mencionando. De hecho, te pongo a continuación para que veas simplemente unos segundos cómo hace años yo ya estuve explicando esto mismo, anticipando la situación a unos compañeros de nuestro equipo. Bueno, entonces ya vemos que en la imagen de Cosmosociología están implicadas la organización social, las 7 leyes más una, el campo unificado, la manera en que se interrelacionan todas con todas. Obviamente no vamos a ver todo lo que está escondido en este mapa, pero vamos a ver algunas cosas principales. Cada una de estas líneas representa una manera de profundizar en el mapa. Aquí en el medio van a ver que hay varias líneas que forman esto. Entonces, ahora ya tienes las claves, ya has visto que hace años que vengo enseñando esta cuestión, explicando cada una de las partes, por qué es importante, por qué es significativo, y de hecho si has participado en esos eventos, conocerás todavía muchos más significados que están implicados en esa cuestión. Entonces, ya conoces cuál es el primer mapa que hemos utilizado desde la cosmosociología y cuál es la primera imagen que ha aparecido en la apertura de nuestro congreso. Ahora te invito, ahora sí, a ver la magia del universo, a ver las cosas maravillosas que se generan desde este paradigma, desde esta aplicación cosmosociológica y desde esta sincronización cósmica directamente de la vida de una persona y una serie de personas con el universo en general. Mira lo que ha aparecido el día 8 de agosto del año 2021 en el Reino Unido. Entonces, señoras y señores cosmikers que nos están viendo, que han estado haciendo todo este recorrido de decodificación del entramado, donde hemos abordado cuestiones del inconsciente colectivo, de cómo cada uno puede acceder a esa información, de las vías que hay para decodificar eso, de que existen vías para anticiparte inclusive a determinados eventos que van a ocurrir, porque todo sigue un patrón lógico. Todo sigue una serie de lógicas que están perfectamente entramadas y conjugadas y que se materializan después y se manifiestan en la vida de las personas. Estás viendo que el pasado, el presente y el futuro están totalmente entrelazados, que tienen una coherencia, así como también lo micro, las cosas particulares de la vida cotidiana de las personas, y lo macro, a tal nivel de que si efectivamente vives en coherencia con esas leyes universales, todo se puede ver sincronizado y se puede medir y se puede evaluar en cuestiones específicas y tan maravillosas como estas. ¿Qué probabilidades había de que todos estos factores se sincronicen y se ordenen perfectamente en cada uno de los puntos, en cada uno de los lugares, en cada uno de los horarios, con cada uno de esos nombres, con cada una de estas personas, nada más
por simple azar, nada más por meras casualidades. Y no es algo que solamente estemos experimentando en este marco del Congreso de Cosmosociología, sino que son cuestiones que venimos midiendo, venimos recabando y documentando desde el inicio de las enseñanzas cosmosociológicas. Así que, Hernán, muchas gracias por acompañarme en este camino. No sé si tienes algo más que aportar. Igualmente, es un honor y como mencionabas, hay tantas sincronías también de gran cantidad de eventos y de cada una de las instancias así tan simbólicas y relevantes en nuestra historia y la historia de la humanidad, como en esta ocasión, en este video, estuvimos compartiendo el Congreso. Así que muchas gracias también por la invitación para compartir alguna de esas sincronías aquí en este marco. Muy bien, y gracias a ti que nos estás escuchando, porque hace 3 años hemos emprendido esta etapa a la que hemos dado a llamar la etapa del mercader, que está simbolizada por el felino. Y en estos días hemos estado vivenciando lo que astronómica y astrológicamente se considera la puerta del león. Y dentro de la puerta del león, específicamente el día 8 de agosto, el día de la conjunción de la luna en el signo de Leo, la Tierra, a través de la ionósfera, a través de las resonancias Schumann, nos han demostrado un periodo de anomalías de alta intensidad de la energía durante un periodo específico de tiempo, dentro del cual a la vez se ha materializado en los campos del Reino Unido la geometría fractal específica que utilizamos desde los mapas de la cosmosociología para representar la estructura que unifica el espacio, el tiempo y a cada uno de nosotros ordenándonos y organizándonos en base a las leyes universales. Entonces, a seguir disfrutando de esta magia, de esta sincronicidad, de esta cosmicidad, a seguir cosmiqueando juntos y nos vemos en la próxima ocasión. Bienvenidos a la nueva era, a la nueva etapa y abrazos grandes para todos. Chau, chau. Chau.